pasemos al... Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en Nativa Televisión con su programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cuba Mendoza y hoy tenemos un programa muy ameno y también con mucha palabra. Y yo quiero en esta tarde presentar a Ita Laureta. Ella es autora de este libro que se llama Autoestima. Para todos los que andan con bajo autoestima y aquellos que tal vez tienen problemas. Entonces, hoy en esta tarde tenemos en este set, bueno, como invitada a Ita Laureta. Ita, bienvenido a tu programa Conociendo la Verdad. Muchas gracias, apóstol. Gracias por la invitación. Qué honor para mí compartir este conocimiento, que todos los que somos personas de fe sabemos que todo obra para bien y que no hay nada bajo el sol que no esté bajo el control y el dominio de Dios, ¿no? Aún aquí está lo que Dios quiere para su pueblo. Ita, te voy a hacer la primera pregunta. Tal vez algunos te conocen, los que van a ver el programa o los que están viendo el programa y de algunos no. Yo quiero que tú te presentes, que te dedicas, qué haces, aparte de saber que eres una hermana en Cristo. Bueno, yo tengo 23 años aquí en la capital, soy comunicadora social de profesión, natural de Huánuco. En el 2000 me vine a Lima para probar suerte, en esa época pensaba en la suerte, ¿no? Ahora son situaciones ya divinas que no tienen nada que ver con la suerte, eso lo entendí en el camino. Me dedico al entrenamiento de la autoestima de las personas. ¿Por qué? Porque en mi vida viví mucha violencia desde mi niñez, porque nací en una época, en una ciudad marcada por el terrorismo, por el narcotráfico, por la violencia, por el abandono y la hiperinflación, con unas carencias de afecto económicas. Todos esos males que ahorita la sociedad no comprende, que dañan la autoestima del niño, de la niña, porque crecemos con una identidad falsa, crecemos sin valías, sin respeto hacia uno mismo, crecemos con la creencia de que no somos suficientes. Este dolor que yo empecé a guardar desde niña me hacía actuar de manera inconsciente y tomaba decisiones equivocadas. Escogía parejas que me maltrataban, que no me valoraban. En el trabajo era muy buena profesional, pero me autosaboteaba. Cuando estaba por ascender, de pronto sentía que tenía que renunciar. No era una buena líder para mis hijas. Mis hijas empezaron a tener algunos problemas psicológicos. Este dolor, este sufrimiento, incluso problemas de salud, ¿no?, me llevó a buscar ayuda. Primero, empecé a conocer a Dios. Empecé a leer la palabra, a buscar una salida en nuestro Creador. Y esto me llevó a la historia de Saúl, apóstol. El rey Saúl, y impactó mi vida una frase cuando el profeta le dice, cuando Saúl, ya todos sabemos que él pierde su reino por muchas cosas que hacía, que estaba en contra de la voluntad de Dios. El profeta le dice, por tu baja autoestima, por tu bajo concepto de ti mismo, has perdido el reino y el Señor te ha rechazado. Yo me puse a pensar ahí, ¿qué tiene que ver la autoestima? ¿Qué tiene que ver el amor propio, el concepto que uno tiene de sí mismo, que te hace tomar tantas malas decisiones? Y me vi reflejada en mi vida. Y no solamente las malas decisiones te perjudican, sino te descalifican, según lo que tú acabas de leer. Así es, porque nos empezamos a buscar la aprobación del mundo, de la gente, y no la aprobación de Dios. Empezamos a vivir la cultura de este mundo, empezamos a buscar likes, empezamos a tener una adicción afectiva y estamos en relaciones que no importa que te maltraten, pero ahí estás. ¿Por qué? Porque tienes esa orfandad, ese vacío emocional tan grande que sientes celos y envidias de la gente que progresa y sientes que tu vida es una desgracia
pero no asume la responsabilidad, pastor, de que eso nos corresponde a nosotros y las malas decisiones las tomamos nosotros. Y aquí yo quiero ir, a veces las mujeres, he visto ahora que está muy de moda el tema de la canción de Shakira, ¿no? Que dice que ella, bueno, ha tenido la mala suerte de estar con una persona que no la valoró. Yo creo que aquí debemos empezar por un tema de madurez. Nadie nos obliga a escoger a la pareja. Nadie nos pone un arma en la cabeza. Nosotros escogemos desde nuestros vacíos, desde nuestra baja autoestima, creyendo que eso es lo que nos merecemos. Lo que pasa también, hermana Ítala, es que esas personas que hoy son famosas, que hoy tal vez mucha gente admira por las canciones, por los bailes, por el ser mediáticos, dentro de ellos sabemos nosotros los que estamos en el Señor que tienen tremendos vacíos, no tienen identidad, tienen inseguridades, es más, baja autoestima tienen. Así es. Aunque parece que tuvieran vamos a decir, una identidad fuerte, sólida, porque te das cuenta, en vez de reconocer, como tú hablabas de esta cantante, en vez de reconocer el fracaso y buscar una meditación, una reflexión, dónde se equivocó, dónde se equivocaron, y mirar el bien de los chicos que ya están presentes, que de una u otra manera están siendo afectados, sacan códigos, lenguajes, como que no lloran sino facturan, o sea, se siguen cubriendo de mentiras, de apariencias, como dice la Biblia, ¿no? De hipocresía, porque acuérdense que la palabra hipocresía es actor, de actuación, para poder cubrir, para poder ponerle cerco a ese dolor, a esa desvalorización que tienen, ¿no? Exacto, y ahí está el problema, apóstol, porque cuando no reconocemos eso, vamos a elegir el mismo patrón, porque nuestro cristal por el que vemos la vida es por un cristal de víctima de las circunstancias y siempre responsabilizando a las personas, a los terceros, a los terceros de su desgracia. ¿Qué dice ahora la mayoría de la población? No, es el gobierno, que yo no tengo porque no hay oportunidades, que el dinero es escaso, las oportunidades... La derecha, la izquierda, el centro... Todos tienen la culpa menos yo. Entonces acá hay una frase muy importante que yo leí alguna vez que dice, ¿no? Tú no tienes la responsabilidad de haber nacido pobre, pero sí de morir pobre. ¿Por qué? Yo lo digo en el Señor, no es dónde te encontró Dios, sino dónde vas a terminar en Dios. Y justamente ahí la palabra dice, ¿no? Yo muestro mi poder en medio de tu debilidad. Es justamente en la debilidad que nosotros tenemos, que puede ser la mentalidad de escasez, la mentalidad de víctima, de huérfano, de pobrecito, de pobrecita. Ahí es donde nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios para adquirir nuestra identidad. Porque voy a lo que acaba usted de comentar, ¿no? Cuando yo entiendo que mi problema era la autoestima y cuando Cristo dice ama a tu prójimo como a ti mismo, nos da una orden de que nosotros debemos amarnos, que no es egoísmo, ojo, sino es simplemente ni egocentrismo, ni narcisismo. No, estamos hablando de buscar el bienestar para ti. Yo como madre de 2 hijas busco mi bienestar porque eso voy a dejar como legado a mis hijas. Y desde mi bienestar integral ministro, ¿no? Así es, predico con el ejemplo y no estoy usando máscaras. Cuando yo identifico esto, busco ayuda. Lamentablemente, yo voy a buscar en algunos lugares como la iglesia y ahí habían distorsionado mucho el hecho del amor propio. Lo habían tomado como un acto egoísta, que primero es el prójimo, que tú debes morir como Cristo murió en la cruz. O sea, tú eres como Cristo y tú debes morir en la cruz por alguien. El amor es sufrido, nos enseñan. Que no puede existir el divorcio porque no es de Dios. Claro que no es de Dios, pero imagínese usted una mujer que está siendo violentada en el nombre del Señor, porque incluso hay personas que han venido a la fundación que yo formé hace 6 años, se llama Mujer Asertiva. Mujeres en Cristo
que han venido diciéndome, mi esposo es un líder de la iglesia y tiene 2 familias. Me humilla, me golpea, me maltrata. Pero ¿usted por qué no se queja? ¿Usted por qué no ha pedido una cita con los... Sí, ya le dije a los pastores que han hecho, vamos a orar por ti. Tú manejas también el término abuso espiritual, abuso verbal, abuso emocional, abuso físico y abuso sexual. Absolutamente todo. Porque todo eso se da, vamos a decir, en un contexto real de la sociedad. Pero hay veces nosotros como que obviamos eso porque lo predicamos muchas veces, pero a veces los obviamos cuando nos encontramos con una realidad que está presente. Intentamos ser perfectos y creo que ese concepto debe cambiar porque... No, es que entendiendo, por ejemplo, que es perfecto, ahí viene el detalle. Porque algunos yo he escuchado predicar y dice, no hay perfecto, solamente Dios. La palabra perfecto es la palabra telio, significa maduro. Exacto. Uno que se equivoca, mete la patita, las patotas, pero por encima de todo es responsable. Reconoce. Porque tú sabes que mientras que estamos en este cuerpo, el apóstol Pablo decía, a veces hago cosas en este cuerpo que no quiero hacer, pero mientras estamos en este cuerpo, acuérdense que este cuerpo es hecho también de un material, ojo, físico que se llama, la Biblia habla del polvo fuimos y del polvo volveremos. O sea, mientras que estemos viviendo en este cuerpo, siempre hay la tendencia a equivocarse, a fallar, a pecar. Por eso la Biblia dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Jesús y la verdad no está en él. Si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, sanar y limpiar. En eso está la madurez. Y yo te termino y te paso el principio. Yo me he encontrado con creyentes que a mí mismo me han encontrado un día sin saber que yo soy pastor o nada. ¿Tú pecas? Bueno, sí, y quería explicarle el tema. No, nosotros no pecamos. Anda a mi iglesia para que mi pastor te enseñe. O sea, hay términos medias verdades en la iglesia de una manera, pero tan frecuente y en un volumen mayor que una verdad absoluta, una verdad integral, una verdad bíblica. Yo creo mucho que en eso como que no estamos acertando en eso como tú decías, Elena. Claro, el liderazgo es influencia, apóstol. John Maxwell dice, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Cómo estamos influenciando nosotros a nuestra comunidad? ¿Cuál es tu nivel de influencia? En primer lugar, si vemos estadísticas, la mayoría de los líderes, como ha sido mi caso, porque yo he sido líder también en una iglesia, todos los hijos están fuera de la iglesia. ¿Qué reflexión nos trae eso? De que algo no estamos haciendo bien en casa. Claro, porque la Biblia dice que dice que el que no trae en orden su casa no puede dirigir la casa del Señor, porque el primer mandato, como siempre se ha hablado en todo círculo, es que las primeras ovejas no son las que van a la congregación, sino es tu familia. Justamente ahí está el problema. La inmadurez emocional significa baja autoestima. La autoestima saludable está enfocada en la humildad. No quiere decir que cuando uno tiene buena autoestima, uno es perfecto. No, sino todo lo contrario. Uno es humilde porque sabe reconocer, en primer lugar, que comete errores. Asume la responsabilidad de sus errores. Pide perdón si ha lastimado a alguien, por ejemplo, a nuestra familia. Se rectifica y avanza. Y yo creo que esa es la esencia cuando nuestro Señor dice, ¿no? David era conforme al corazón de Dios. Yo lo pongo de ejemplo a David, porque David ha cometido muchos errores y pecados, pero él cada vez que el Señor lo confrontaba, él trataba de no volver a cometer los pecados. Yo creo que esa es nuestra naturaleza, ¿no? De comprender con madurez que nadie es responsable que nosotros hagamos y no le echemos la culpa a un factor externo sobre nuestras decisiones que tomamos conscientes y conocedores de la palabra. Te quiero añadir a lo que tú decías, y es verdad, porque muchos se preguntan ahí, los que están escuchando tal vez, y nos están viendo hoy en esta tarde, ¿por qué Dios dijo que David tenía el corazón conforme a él? Si él adulteró, él maquinó, él mató, o sea, hizo cosas
tan fuertes y tan duras que definitivamente él debió estar descalificado. Saúl, sin haber hecho eso, le bajaron el dedo. Entonces, una de las cosas que quiero añadir a lo que tú acabas de decir es que el tema de David era que él era un tipo que todo lo que hacía para el Señor lo hacía desde el inicio, partía desde un corazón sano, agradecido, de un corazón limpio. Por eso es que todo lo que hacía para el Señor tenía buena motivación, buena intención, era correcto, aunque no llegaba a la obediencia del 100% total, pero lo que Dios pesa es la intención del corazón. Y ahí es donde quiero añadir lo que tú dices, es que cuando tú tienes ese corazón y tienes esa revelación plasmada en tu vida, todo lo que tú hagas para Dios en esa intención, tal vez cuando te equivoques vas a reconocer, y al reconocer vas a confesar y vas a poder pedir perdón y vas a poder humillarte y vas a poder tal vez volver al camino. Pero cuando tú no tienes ese inicio, porque el alfa y el omega de la adoración a Dios no son los caicantes bonitos, es el corazón. Justo ahí quiero llegar. ¿Qué es el corazón, no? Yo cuando leí en la Biblia que decía nosotros tenemos la mente de Cristo, a mí me parecía eso algo fuera de la realidad, porque yo sé qué hay en mi mente. Si ahorita le pongo un escáner, ¿qué cosas podría ver las personas, no? Porque no tenemos una mente santa. Justamente Cristo lo dijo, ¿no? Si ya con tu mente estás adulterando, ya pecaste. Entonces, ¿por qué la Biblia dice eso? Yo entendí, porque además del tema bíblico, busqué preparación en neurociencia, psiquiatría, psicología, porque quería entender mi mente, quería entender qué pasaba por mi mente. Complementar. ¿Y sabe qué? Llegué a la conclusión de que todas las cosas que ahora la neurociencia, a través de las cámaras de neuroimagen y de diversos estudios, está simplemente comprobando lo que dice en la palabra. Y qué bueno que haya aprendido este lado, porque me ha ayudado a comprender mi valía y mi identidad en el Señor. Y me ha ayudado a comprender que Dios es mi Padre y que si en algún momento he pasado alguna calamidad, es el amor que me tiene, porque el Dios al que ama corrige, el que me tiene en su mira, en su corazón, en su presente, que me dice, por ahí no es el camino, hija, vuelve atrás o rectifícate. ¿Y qué me ha llegado a hacer entender esto? Que todo nace e inicia en cómo uno tiene la percepción de uno mismo. Si yo, a pesar de estar años en la fe, no me siento, en mi mente no está un concepto de mí mismo, mi reputación hacia mí es de escasez, insuficiencia, poca valía, falta de respeto, eso voy a entregar, porque damos lo que tenemos, no lo que decimos que somos. Yo estuve en estos días, te comento, hermana Itala, yo estuve en estos, mes pasado, estuve en Barranquilla, en Colombia. Estuve dando un seminario que se llamó Liderazgo Ejecutivo. Y dentro del taller le hablaba a las personas, porque muchas de esas personas en esos días, me comentó la pastora que dirige la iglesia, de que estaban buscando que los reconozcan como pastores, que los promuevan, que los ordenen. Y entonces en este taller pude compartirles a ellos la responsabilidad que tenemos los pastores cuando ordenamos o ponemos en un lugar de autoridad o empoderamos en un lugar donde la persona va a dirigir algo de una manera inmadura, de una manera improvisada, de una manera, vamos a decir, en ignorancia, porque se ve mucho eso hoy. Pensamos que solamente el mundo lo hace, no, adentro también se ve que muchos son empoderados por gratitud, muchos son empoderados para cuidarle la espalda al líder, muchos son empoderados porque traen tal vez una buena dádiva, muchos son empoderados porque ya tienen años y les toca, o sea, pero no hay una medición, un filtro bíblico real para poder decir, esta persona creo que llegó su momento, creo que llegó su tiempo. Como que tú miras a una planta, ¿no? Salir,
crecer, el brote, el fruto verde y ya maduro y poder descolgarlo en el tiempo correcto para poder compartir con otros, vamos a decir, su esencia, su textura, sus vitaminas, su madurez. Entonces, allí le hablaba a la gente de la necesidad de ser nosotros conscientes y responsables de que también si no hemos logrado o no hemos trabajado con nuestra autoestima, con nuestra identidad, con nuestro propósito, con nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro lenguaje, nuestras motivaciones, nuestras intenciones y nuestros pecados, toda esa disfuncionabilidad también se esparce, se difunde a través de mi liderazgo. Así es. John C. Maxwell, mi mentor, dice algo importante. El líder es el problema de una organización, pero también la solución. Cuando un líder toma conciencia y aplica los pilares de la autoestima, que es en primer lugar toma de conciencia, en segundo lugar el autoconocimiento, lo que usted dice, ¿cómo soy por dentro? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Porque tiene que ser urgente un FODA. No, imagínese usted que nadie está dispuesto a hacer eso porque nos duele conocer nuestra verdad, más le tenemos miedo a la luz que a nuestra propia oscuridad. Entonces, el autoconocimiento, la autorresponsabilidad, la autoaceptación, yo acepto lo que soy. Muchas veces nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿qué nos dice? Tienes mal carácter. Entonces uno dice que es tu punto de vista, no lo aceptas. Si alguien te lo dice... No lo me conoce primero. Claro. Porque alguien que no me conoce no acepta. Por supuesto. Y aceptar no significa resignarnos y decir, bueno, pues así me ha creado el Señor y así voy a hacer. No, porque el Señor nos pide, airaos, mas no pequéis, porque la ira mentalmente la ira nos bloquea el raciocinio, el razonamiento. Hermana Ita, ¿usted entendió? Hay un texto... Mire lo que dice. Es que algunos confunden cuando no hay una preparación bíblica. Mire lo que dice por acá. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Listo? Pero ese es... muchos lo ven como que la Biblia está dando luz verde a la ira. No. Airaos, pero no pequéis. Pero otro texto dice, quita de ti toda ira. ¿Qué entiendes tú por eso? Yo tengo ira, claro. Cuando yo vi la violencia que reinaba en nuestra sociedad, y yo estaba dentro de los caminos del Señor, estaba muy metida, y decía, pero ¿por qué aquí en la iglesia también hay violencia? Se supone que eso no debe existir porque la palabra dice, airaos, mas no pequéis, etc. Pero un texto me ayudó a entender eso que Pablo lo dice, ¿no? Esposos, amen a sus esposas, porque ustedes y ellas son una sola carne. Y ahí hace la pregunta que utilizamos en coaching, la pregunta poderosa. Porque ¿quién que ame su cuerpo lo daña? Entonces, si uno no ama su cuerpo, no se ama a sí mismo, violenta. ¿Y qué tiene que ver la ira acá? La ira es una emoción que el Señor nos ha dado, porque nosotros somos creación del Señor, tenemos una emoción, la ira, pero la ira no la debemos canalizar para ofender, matar o destruir. La ira es algo biológico, genera adrenalina, cortisol, y eso hay que utilizarlo para generar un movimiento que ayude a la gente, para una fuerza interior, pero para buscar justicia, pero una justicia en paz. Sí se puede ser personas asertivas que dicen lo que piensan sin violentar las opiniones de los demás, sin agredir, sin ofender. O sea, es parte de nosotros. Pero ahí viene la inteligencia emocional, lo que nos decía el Señor, ¿no? Yo tengo un curso que enseño que se llama ¿Cómo conquistar la ira? Y ahí es donde defino la palabra cuando dice airaos, pero no pequéis, que muchos lo toman como que la Biblia te da luz verde para irarte, pero el otro dice quite ti toda ira, luz roja. Entonces la gente cuando lee todos los textos se confunde. ¿Cómo? Acá me dice que no puedo y acá me dice que sí puedo. No es que aquí puedes y aquí no puedes. Lo que la palabra ira en el español describe lo que tú acabas de definir. Pero en el término bíblico está hablando, una es la palabra orges, la otra la palabra trumus. Describe la ira que tuvo Jesús cuando vio, ¿te acuerdas? Los cambistas y él comienza a botar. Así es. Una ira, expresiva, pero que no daña. La que dice aquí, esta ira es la que cruza la línea. Ya donde es comparado a un volcán.
Cuando tú ves que un volcán comienza a tener movimientos internos, los sismólogos saben y ya dicen, wow, va a erupcionar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces mandan una advertencia de desalojo, que todo el entorno se desaloje, que está cerca al volcán, porque cuando el volcán comienza a erupcionar, ojo, y la lava comienza a ser dispersadas, toda vegetación, todo animal, todo bien y todo humano que se encuentra en el entorno lo mata. Entonces, cuando hay esa ira, quita el título de la ira, Trumus, entonces describe que esa ira mata relaciones, mata matrimonios, mata amistades, mata aún hasta la salud, porque acuérdense que muchas veces la ira genera parálisis, la ira genera opresiones demoníacas, y hay todo un término ahí, no solamente es médico. Yo he leído hace poco un artículo que decía, ten cuidado, que un colerón puede matarte. Claro. ¿Por qué? Porque el artículo científico decía que cuando uno está enojado a tal punto que pierde la cordura, genera demasiado cortisol y hace que tu sistema circulatorio colapse, te da un infarto, hasta puede darte un infarto. Entonces yo quería, volviendo al tema de por qué dañamos a la otra persona, ¿no? Toda persona que vive iracunda y que tiene esa ira que es destructiva, tiene heridas en su infancia. Y por eso hiere, porque tú das lo que tienes, pero no es consciente de ello, porque hemos satanizado, y eso quiero decirlo, el hecho de buscar ayuda profesional. Hemos satanizado, por ejemplo, leer libros que te ayuden a entender lo que está escrito en la palabra, porque hay gente que no ha nacido con esa revelación de entenderla. Ajá, hermanita, permítame hacer un pequeño corte comercial y en el segundo tema hablamos las raíces, todo tiene que ver, yo le voy a poner un temita y ahí sobre eso vamos a construir hoy, bueno, una enseñanza para todos los que están ahí siguiéndonos aquí en este programa y también, bueno, las que son creyentes y los que no son creyentes, para que comiencen también a tener una curiosidad de poder saber de que como el hombre es tripartito, espiritual, mi cuerpo, los tres están juntos, relacionados. Cuando uno sale de balance, arrastra a los demás, ahí entra el término médico, el término médico físico, el cuerpo, el término médico del área mental, el emocional y el área espiritual. Dan un pequeño corte comercial y estamos nuevamente conociendo la verdad. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra invitada Ita Laureta desde Nativa Nos Conecta. Hoy estamos hablando acerca de, en la primera fase, hablábamos un resumen acerca de las conductas de las personas, los problemas que se está viendo hoy y muy notorios, no solamente en el mundo caído donde no conocen a Dios, sino también es tan notorio hoy dentro de la iglesia. No solamente los creyentes, sino también los discípulos y muchos líderes, que verdaderamente es muy preocupante. Y hay la tendencia en muchas congregaciones o instituciones o denominaciones de que mirar solamente el área espiritual nada más y desechar los profesionales, desechar la ayuda tal vez externa que una persona que, bueno, puede complementar. Ojo, lo que nosotros tal vez ya conocemos por la palabra. Acuérdate de que Dios puso profesiones y esas profesiones para mí y para la Biblia son vocaciones ministeriales de las personas también. Entonces, aquí vamos. En esta etapa quiero preguntarle a la hermana Ítala, durante estos años yo he podido ver muchas personas en el Ministerio de Liberación que trabajo ya como 20 años, personas aún que gritar
personas aún que exteriorizar así, con los ojos abiertos y palabras gruesas. ¿Sabe que en el Evangelio se conoce como liberación? Hablarle del Padre, por ejemplo, perdona a tu padre o a tu madre. Y ya no ser ellos, sino ser entidades espirituales en el cuerpo de Dios, diciendo ¡no! Y así tú lo ves, y el que no está preparado para esto se asusta. La falta de perdón, muy arraigado en el corazón y en la mente y exteriorizado por el área emocional de las personas. Entonces, aquí vamos. Una de las tasas más altas de la sociedad latinoamericana y centroamericana también es la tasa de la orfandad. Hay demasiada orfandad porque la orfandad, acuérdate que tiene no solamente una definición, sino también tiene una manifestación. ¿Qué entiendes tú por orfandad, Ítalo? Para complementar lo que usted ha dicho respecto a la ayuda profesional, en Daniel capítulo 1, verso 4, Dios dice, ¿no? Busca, por favor, a los profesionales, a los científicos, a los conocedores de todas las materias y hazles parte de nuestro ejército. ¿Por qué diría el Señor esto? Obviamente porque todos como seres humanos tenemos limitaciones. No somos seres sabelotodos ni como Dios que lo sabe todo. Entonces, lo que necesitamos es la complementación, lo que usted muy bien acaba de decir, de otras áreas para servir mejor a la Grey, para servir mejor a la comunidad. Es muy orgulloso, muy soberbio de nuestra parte decir que solamente nosotros tenemos la verdad, nosotros somos dueños de la verdad. Por lo tanto, entender que la Biblia dice, Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Entonces, si tú no estás en la capacidad de comprender algo, busca ayuda. Siempre hay ayuda. Dios te va a poner a los profesionales adecuados para ayudarte en ese problema que tienes. Ahora vamos con el tema del espíritu de orfandad. Yo me voy a ir por el área de la psicología o de la psiquiatría. La herida del rechazo. ¿Qué es una herida? A veces la gente dice, no, yo estoy sano, no tengo nada. Si vamos al punto de vista bíblico que dice Isaías, capítulo 1, toda mente está enferma, dice. No hay uno solo sano, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Empezando por ahí, si tú eres una persona de fe, tienes una herida. La herida del rechazo, que viene a ser la herida de la orfandad, ¿cómo se ha percibido en nuestra infancia? En primer lugar, cuando tu hogar ha sido disfuncional, cuando ha habido divorcio, cuando tus padres eran ausentes, te criaba la abuelita, o cuando eres una persona adoptada, cuando tú te has sentido que eras un objeto en casa. La herida se forma de la siguiente manera, también la violencia física y la violencia psicológica. Si un niño recibe maltrato físico o psicológico, sus padres, como cultura nosotros en Latinoamérica, le decía muy temprano, tenemos la forma de crianza con violencia. Ponemos apodos, sobrenombres, insultos, eres un inútil, no sirves para nada, ay, ¿en qué hora me casé con tu papá y te tuve? En verdad tú no debiste nacer, quizás me equivoqué, me falló la cuenta. Tantas cosas que sembramos en el corazón de ese niño, y el niño ¿qué hace? Interpreta, porque es una interpretación, interpreta que no lo aman, que es rechazado. ¿Y qué ocurre cuando alguien tiene esa herida profunda del rechazo? En primer lugar, no se acepta. Si tú no te aceptas, no puedes amarte. Nadie ama lo que no conoce, lo que no valora. El amor empieza con la valoración. Y si tú tienes ese espíritu del rechazo o esa herida del rechazo, no te vas a valorar. Si tú has sentido que tus padres han estado presentes, pero jamás han conectado contigo, jamás te han preguntado cómo estás, cómo te ha ido hoy día, qué sientes,
¿Qué te da miedo? ¿Qué no te da miedo? El niño interpreta, ellos, que son mis padres, que debían quererme, amarme y protegerme, están haciendo todo lo contrario. Y utiliza una barrera ahí, el ser humano. Empieza a vivir inconscientemente, a generarse una máscara para agradar a los padres. Veo que a mi papá le gusta que saco buenas notas. Ah, así me va a amar. Entonces yo soy el chancón y me paso la vida estudiando. Y al final no logro nada, porque todo lo que estoy haciendo tiene una motivación que es para afuera. No es algo que por amor propio uno decide. Entonces, dentro de esta herida del rechazo, es que la persona cuando lleva esa herida profunda rechaza a los demás. ¿Y quiénes son esas personas que rechazan? Los que enjuician, los que rebajan, los que humillan, esos líderes tiranos que siempre están despreciando a los demás, que siempre están poniéndose en altares superiores y dicen, no, que ellos son pecadores, yo no. Ellos son de pronto gente que vive sin el Señor, yo sí. Entonces, ¿por qué? Porque creyéndote esa verdad que tú te estás diciendo, porque acá dice el proverbio, ¿no? Nadie sea sabio en su propia opinión, sino que el Señor sea quien te levante, quien te honre a través de otras personas en público. Entonces, cuando tenemos un líder con una herida del rechazo, esto es difícil esta persona es difícil de complacer, porque va a buscar, como usted ha dicho en el primer bloque, que lo reconozcan, que lo aplaudan, que lo valoren. Y cada vez que tú le haces un reconocimiento, practica la falsa humildad. Dice, no, no es para tanto. Yo no soy tan bueno en esto. Porque incluso no se da cuenta, pero está rechazando eso que viene de lo alto, que viene a ser la honra. Ya usted que está hablando de lo alto, en el libro de Efesios 3, 14 y 15 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice en la traducción Phillips, dice, al pensar en este plan grandioso, caigo de rodillas delante del Padre, de quien toda paternidad terrenal y celestial deriva su nombre. Usted tocó el lado psicológico, me parece muy bien. Pero recuérdese que cuando nosotros hablamos de orfandad, estamos hablando de abandono, de desamparo, desabrigo, indefección. Esto, bueno, se podría traducir como soledad, carencias, falta, privación, insuficiencia. Eso es lo que significa orfandad. Así es. La orfandad es muchas veces una evidencia de un abandono, ahí donde vienen las carencias. Cuando hablamos de carencia, no solamente hablamos de lo material, hablamos de una afirmación de un padre, hablamos de palabras que son esporas, espermas, semillas cultivadas, sembradas en la mente, en la autoestima, en la identidad, en el propósito de la persona que tenemos como hijo. Pero yo quiero hacerte una pregunta, pero así corta nada más para que el tema rapidito se va en televisión. Estamos hablando aquí, el texto que te acabo de leer habla de una paternidad divina, de todo lo que es celestial y terrenal. El problema del ser humano en general, no estoy hablando de la iglesia, en general, es que el ser humano vive un estado de orfandad. Porque cuando nosotros encontramos la orfandad, ojo, le hemos definido como carencias, hemos definido como soledad, como falta, privación, pero tiene identificado 3 líneas: la orfandad humana, que es la orfandad natural, la orfandad psicológica y la orfandad espiritual. Te voy a comentar un poquito. El tema del ser humano es que cuando hablamos de la orfandad humana, natural, es cuando los padres se divorcian, se separan o se muere uno de ellos. Entonces el niño crece solamente con la figura de la madre. Por eso que vemos hoy una sociedad más matriarcal que una familia, ¿no? Patriarcal. Entonces, la mamá asume
Ambos. Pero la mamá tiene que salir a trabajar por la profesión o por las responsabilidades económicas que tiene sobre los hijos. Entonces, esa persona se cría con la abuelita o sola. ¿Listo? O con la tía o sola. Si tiene recursos, con una empleada. Pero cuando hablamos de la orfandad psicológica, hablamos de que los dos padres están vivos, están presentes, pero a la vez ausentes. Así es. Porque recuérdense que en esta globalización los dos salen a trabajar, porque tal vez está malo que trabajen los dos, no. Pero si no tenemos un diseño bíblico, un diseño de responsabilidades y funciones, vamos a terminar ministrando en nuestra casa una orfandad psicológica, presentes y ausentes, porque la gente viene tan cansada, no los afirman a los hijos, y la afirmación en los hijos tiene que ver con la valorización también que les da, ¿no? Mi muñeca, mi princesa, mi reina, mi príncipe, mi rey, o sea, definiendo estos lenguajes, aún que le van a dar identidad en el área sexual a nuestros hijos. Por eso que vemos el incremento hoy de lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que estamos viendo hoy, es porque no hay estas afirmaciones en casa. Y no solamente vale decirle mi príncipe, mi rey, mi princesa, sino también lo siguiente que tiene que ver es el abrazo, el contacto físico, porque a las palabras tiene que ir contacto físico porque ahí se activa la ley del contacto y la transferencia. Cuando tú dices a tu hija mi princesa, mi muñeca, mi hermosa, mi amada, esas palabras van llenando los vacíos que tienen los hijos en el crecimiento. Y cuando ellos crecen, ya crecen con seguridad, con identidad, y aún en el lado sexual, masculino, femenino. Entonces es como que le pongo un ejemplo, cuando una niña ministrada en este nivel, ojo, que su papá y su mamá, y más su papá, le dice estas palabras, la abraza, le da sus besos seguidos. Yo me imagino que cuando sale a la calle y alguien le dice, estás bella, mi amor, estás preciosa. Si ella volteara diría, pero dime otra cosa más linda, mi papá me lo dice todos los días. Pero cuando alguien tiene este vacío, dice, estás bella, mi amor, ¡oh! Estás preciosa. ¡Oh! Esas palabras que no las escucha y no las escuchó en su proceso de crecimiento, ni en su cultura familiar, genera expectativas y genera conexiones prematuras de un falso enamoramiento, porque no es un enamoramiento verdadero, es un enamoramiento de carencias. Así es. Y ahí donde se dan pues la falta de afecto, el beso, el abrazo, ya se cruza la línea de lo que es la entrar prematuramente en un contacto sexual. Totalmente. ¿Listo? Sí. Justamente iba a llegar a ese punto, ¿no? Las personas nacemos con necesidades psicológicas. La primera es de pertenencia, de ser parte de una familia. Y lo pasamos al tema bíblico. Dios quiso que Jesús naciera en una familia. Eso también lo tenemos todos, al margen de tener fe o no tener fe. Segundo, el tema de la valoración, lo que use las palabras de afirmación. Dios en el bautizo a Jesús, ¿qué le dice? Este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Le da esa valoración, le afirma como hijo. No había liberado a nadie, no había sanado a nadie, no había hecho ningún milagro, ningún prodigio, ni una maravilla. No había hecho nada. Cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado, ojo, lo está afirmando, pero también a la vez nos está diciendo a nosotros que no necesito que hagas nada para mí, para que seas mi hijo aprobado. Eres mi hijo aprobado desde que yo te traje a mí. Justo quiero llegar a ese punto, ¿no? Está la afirmación, luego está el afecto, lo que usted está diciendo, esos abrazos. Luego está el hecho de comunicarse con palabras y con caricias, que tus palabras que le dicen que le aman no lo destruya el golpe o la crítica o el juicio malsano, porque hay un juicio bueno. Todo eso forma la autoestima del ser humano. Según el psicólogo Abraham Maslow, forma la autoestima. Pero ¿qué sucede cuando este niño ha tenido todo eso, esos vacíos porque no ha cumplido los padres el requisito? Yo en primer lugar les digo a las personas que tu naturaleza no es terrenal. Los que somos hijos de Dios sabemos que nuestro Padre está arriba y que todas esas carencias que hoy tenemos que llenarla con lo que el Padre nos dice en su palabra. Ahí voy, ahí te quiero ayudar un poquito.
Y final, para terminar la idea, y otra cosa, hazte la siguiente pregunta. Yo soy madre, tengo 2 hijas, una de 18 y una de 12. Cometí los mismos errores de mi madre al criarnos. ¿Por qué? Porque yo no había aprendido cómo se forma la autoestima. Yo no sabía estos conocimientos. Ahora te pregunto a ti, que quizás has vivido lo mismo que yo. ¿Tus padres sabían de autoestima? ¿Tus padres sabían de psicología? ¿Tus padres sabían de estas cosas? No. Por lo tanto, ningún padre, ahora que soy madre, hace daño a sus hijos de manera consciente. Así es. Nadie se despierta y dice, hoy ¿cómo voy a maltratar a mis hijos? No, lo hacemos por ignorancia, porque no hemos recibido por heridas, este por dolor, conocimiento, o porque también hemos recibido lo mismo y simplemente lo estamos repitiendo. Y Dios se vuelve cíclico. Así es. Y por eso, hoy en el Salmo, ¿qué dice, no? Aunque tu padre o tu madre te dejare, con todo yo te recogeré porque tú me perteneces. Entonces ahí viene la sanidad, ahí viene a decir, este señor que me abandonó no es mi padre, solo fue usado por Dios para que yo llegara aquí y cumpliera una misión. Lo amo, lo honro, lo perdono, pero mi padre me ha dado la vida, la misión, el camino, él ya trazó un camino para mí y me ha dado ese amor que hoy quiero compartir con todos. Okay. Cuando yo te comentaba de la orfandad humana y la orfandad psicológica, en la orfandad psicológica mayormente los padres se vuelven materialistas. Todo lo material está ok. Pero las carencias no se ven, ahora se ven cuando ellos ya salen de casa. Las inseguridades, la falta de identidad, la falta de control, la falta de convicción, se notan más allá. Aquí voy. En las 2 orfandades que yo te hablo, si tú te das cuenta, los padres abandonan a los hijos. En la orfandad psicológica, los padres vuelven a abandonar a los hijos. Pero la orfandad espiritual, que es el origen de todo, el que no entiende de orfandad espiritual y no corrige allí, estas 2 que te acabo de mencionar nunca las va a corregir. Porque cuando tú lees la Biblia vas a encontrar que el primer hijo que tuvo Dios no fue Jesús, fue Adán. Y Adán abandona al Padre. Él se independiza. Y él genera en el mundo caído su propio diseño. Eso es lo que nosotros llamamos el diseño humanista del hombre caído. Pero cuando nosotros reflexionamos en la orfandad espiritual, encontramos que el Padre nunca nos abandonó. Él siempre estuvo allí. Por eso es que cuando usted va a la iglesia hoy va a encontrar el mensaje de liberación, de sanidad, de prosperidad, de fe. Esos son elementos secundarios. Porque recuerden que esos fueron consecuencias de la caída, consecuencias del abandono. De nuestra parte, ojo. Ojo, pues estoy hablando del ser humano, del Adán, que dejó la casa y se independizó. Ahora, si nosotros no entendemos ese principio, el mensaje del reino de Dios no es que Dios te va a levantar, te va a empoderar, va a sanar tu matrimonio, va a sanar tu familia en primera línea, te va a dar dinero, te va a dar tu empresa, te va a dar tu negocio, hará de ti un profesional. En primera línea no es el mensaje. El primer mensaje, ¿sabe cuál es? Tenemos padres, no somos huérfanos. Por eso que cuando Jesús desciende, lee allí, dice, el nombre que tú me has dado, yo se los he dado, pero 17 siglos atrás, los judíos lo conocían como Jehová Sama, yo estoy ahí, Sikenun, tu justicia, Jireh, tu proveedor, Rafa, tu sanador, y comienza Gibot, o sea, comienza a desglosar el Shaddai, vamos a decir, comienza a desglosar todos los nombres para que el ser humano integral entienda que todas sus áreas están cubiertas por él. Así es, así es. Pero cuando lees el Antiguo Testamento vas a encontrar todos los nombres, pero cuando viene Jesús, Él dice, el nombre que tú me has dado, yo se los he dado. Si lo conocían con todos los nombres, ¿cuál fue el nombre? Padre. El nombre Padre. Porque, ¿qué hizo Jesús? Nos devolvió el origen. Así es. Que es el cielo. Somos espíritus viviendo experiencias humanas en este cuerpo caído. ¿Listo? Ojo. 2. Nos devolvió nuestra identidad de hijos. Ven, edificadores y constructores de generaciones. 3. Nos enseñó nuestro propósito. 4. Nos desató el potencial que tenemos. Y 5. Nos hizo conocer nuestro destino final. Y hay el que no tiene padre, el que no tiene una experiencia con este Padre Celestial,
su orfandad humana y psicológica nunca lo va a poder cubrir. Exacto. Tus palabras últimas, la que me acaban de decir que nos quedan 2 minutos. Bueno, gracias por la oportunidad. Vamos a poder esperemos que haya otra oportunidad. Una segunda. Quiero invitarles a que compren mi libro. A partir de la otra semana va a estar en la librería Época de Miraflores y también en Kairos, en la librería Kairos. Aquí les enseñamos cuáles son esas verdades psicológicas y cómo a través del Señor uno puede restaurarse, sanarse. Aquí su fundamento es Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar y no vivas en la cultura de este mundo, porque es violencia, engaño, robo, soberbia, orgullo, vanidad, sino renueva tu mente. Dios te dice, renueva tu mente para que reconozcas la verdad. Hay un requisito, renueva tu mente. Y la verdad te hará libre. Conoce la verdad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y otro mensaje fundamental que rige mi vida: estén alegres, muy alegres, aún en tiempos de angustia. Ok. Bueno, estuvo con nosotros la hermana Ita Laureta y prometemos hacer un segundo programa con ella porque no hemos avanzado casi nada. Yo me he quedado, pero en los títulos nada más. No puede ser posible, habiendo tanto material. Nos vemos, no se olvide, busque al Señor, y usted que está allí tal vez no conoce a Dios. El Señor no es una opción, es una realidad para ti. Él te ama y Él está interesado por ti. Así que no mires a ningún lugar, mira al cielo y siempre di: existes, estás ahí, quiero conocerte. Te animo a que lo conozcas, te animo a que te acerques a un lugar donde se predica la palabra de Dios cerca a tu casa y de esa manera puedas congregar. De esa manera puedas tener tu acercamiento al Señor y allí las personas que ya están un poquito más crecidas en el Señor te puedan ayudar. Y no te olvides siempre esto: Jesús dio la vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Hasta luego, nos vemos el próximo domingo 4 de la tarde en este Nativa Nos Conecta, tu canal preferido. Saludos a todos.